Pues Vale, entonces otra vez os deseo como bienvenidos a seminario web gratuito sobre la estadística. Hoy estamos con Sofía Esral y vamos a hablar cómo nos puede ayudar la estadística en analizar poblaciones del pasado. vale. Pues muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Como había una introducción a Natasha, vamos a hablar de estadística y cómo podremos aplicarla. Y en primer lugar, vamos a hacer una introducción pues clásica de reflexionar un poco sobre la definición de estadística, estadístico. Que si vamos a la Real Academia Española, pues a mí la definición que más me gusta es el estudio científico que tiene por objeto la recopilación, clasificación y análisis de los datos numéricos concernientes a determinados fenómenos, así como la obtención de conclusiones a partir de ellos. Esta definición habla tanto del proceso de recopilación de datos, cómo recogemos esos datos, cómo la aplicamos a ciertos fenómenos, a ciertas variables, y cómo a través de aplicar esto vamos a llegar a conclusiones. Entonces yo creo que más o menos engloba bastante bien lo que es el objeto de la estadística. Que si nos paramos a pensar, es básicamente la forma en la que el pensamiento científico funciona. Entonces, la estadística y el método científico van de la mano. Para mí, la definición de estadística, si la queremos simplificar más, sería la aplicación de herramientas matemáticas, porque estamos en el campo de las matemáticas, para resolver problemas, porque nosotros tenemos un problema. Queremos saber si mis esqueletos tienen más presencia de una patología, si en mis yacimientos aparece más un tipo de ajuar, etcétera. Yo tengo este problema, yo no sé si lo que estoy observando es real o no. Entonces yo aplico esta herramienta para resolver mi problema y extraer conclusiones. Entonces esto sería como en grandes rasgos la definición. En nuestro campo, en los estudios bioantropológicos, ¿dónde vamos a aplicar esta estadística? Pues desde el primer momento, cuando realizamos informes arqueológicos, va a estar ahí la estadística, aunque no lo veáis, ahora vais a empezar a verla. Cuando generamos métodos para estimar la edad, la talla, el sexo, todas estas cosas que cogemos, medimos un fémur y metemos ese valor en una fórmula que tiene dos o tres números, eso se ha sacado gracias a estudios estadísticos. Entonces, lo que a día de hoy pues es una fórmula que me va a ayudar a conocer la talla de mi individuo cuando estaba vivo o el estimar el sexo y tal, en su momento hubo un análisis estadístico detrás que ha servido para sustentar ese método. Cuando hacemos estudios palodemográficos, cuando hacemos un estudio de la demografía, de la frecuencia de individuos de ciertos grupos de edad, de distintos sexos, etcétera. También cuando observamos y registramos incidencias de patologías. Y ya finalmente, el último ámbito, así como por mencionar algunos, sería cuando hacemos revisiones, cuando hacemos metaanálisis, cuando volcamos todos los estudios que ya estaban hechos sobre alguna cosa de interés en concreto, véase, estoy interesada en todos los yacimientos romanos. Pues cuando cojo todos esos yacimientos que están publicados y valoro información, ya sea de mortalidad, de patologías, etcétera, o de otro tipo de cuestiones, ahí también estoy aplicando la estadística, cuando hago unas revisiones más globales de estudios previos. Os voy a traer a modo de ejemplo, en las próximas diapositivas, son artículos que he cogido, pues algunos los tenía, otros he buscado en internet, pero para que veáis ejemplos de publicaciones completamente normales de nuestro campo, sin irnos a estas así tan complejas, Nature, Genetics, no sé qué, tal, para que veáis dónde está la estadística. Esta es una publicación en la que hablan un poco describen los individuos que encuentran en un yacimiento y si os fijáis abajo hay una tabla que habla de distintos yacimientos y nos aparece la palabra frecuencia. Luego volveremos sobre ella. Frecuencia. Y aquí divide en categorías de edad, nos saca el número de individuos que hay por cada edad, el porcentaje, los valores totales. Esto es una gráfica de estadística, una tabla de estadística descriptiva típica.
Entonces, esto, aunque no lo creáis, vosotros ya estáis haciendo estadística cuando estáis estudiando vuestras poblaciones. Aquí, pues un poco lo mismo. Aquí tenemos un gráfico, que también hablaremos sobre él, en el que estas barritas, estos diagramas de barras, nos están representando tanto los esqueletos masculinos como femeninos de nuestra colección por edades. Entonces, pues en un eje, en el eje X y en el eje Y, vemos los grupos de edad y la frecuencia, las veces que aparece un esqueleto dentro de esa categoría. Y algo parecido a la gráfica anterior, a la tabla anterior, es esta tabla, en la que tenemos la edad en años, hombres, mujeres y el total, y pues tenemos las veces que aparece la n, que es la frecuencia, el porcentaje también, y la media y la desviación estándar. Dos parámetros también estadísticos que se utilizan muy comúnmente. Esto también son un par de imágenes que son de informes arqueológicos, estos en concreto vienen de informes. Aquí se hace en un gráfico que es como de una gráfica de pastel, en la que cada segmento representa un cacho de, de pastel y alude a la categoría, la variable que estamos viendo cada una de las categorías. Pues aquí tenemos la distribución de los individuos de este informe arqueológico, pues por sexo y por edad. Por ejemplo, aquí también tenemos en distintas zonas el material recogido. O aquí también otro gráfico estadístico que también nos habla de la distribución en este estudio. Pues aquí te dice que están mirando la distribución de broches de cinturón por sexo y edad en la necrópolis estudiada. Pues aquí tenemos dividido por zonas de la necrópolis. Y esta vez, de nuevo, estos gráficos de barras nos aparecen describiendo nuestra frecuencia de esos broches encontrados. Aquí, otro ejemplo hablando de incidencias de patología. Aquí son gráficos en los que también de nuevo tenemos unas barras, que en barras más altas significa que aparece más ese elemento, esa categoría está más representada. Pues bueno, aquí tenemos distribuciones de lesiones, lesiones endocraneales, el porcentaje, la incidencia que tenemos de estas lesiones endocraneales en los yacimientos. Aquí, pues bueno, ya yendo un pelín más allá, este es un ejemplo de correlación y para predecir, aquí ya aparece otra palabra que es muy interesante en estadística. Predicción es algo que yo antes he tenido que estudiar en una muestra para que lo que yo haya recopilado de ahí me sirva para saber lo que ocurre en la próxima muestra que estudie que comparta características con la muestra que yo he manejado anteriormente. Pues aquí ya nos aparece la palabra predicción y también la palabra correlación y la palabra regresión. Tres palabras que hablan mucho de análisis ya estadísticos, un poco más allá de las frecuencias y el área de la descriptiva. Pues aquí podemos ver la correlación de dos variables, que son la suma de pliegues de grasa, pues entre los chicos y las chicas. Y cuando vemos aquí estos valores, 0, algo, valor entre 0 y 1, nos está hablando de cómo correlacionan pues el valor A con el valor B. Esto lo hablaremos más en detalle. Y aquí un poco pues también hacen análisis que luego van a servir para generar estas fórmulas que nos sirven para predecir. Entonces, pues bueno, estas son tablas ya más complejas, pero bueno, otro estudio como ejemplo de cómo se usa la estadística. Otro ejemplo, aquí es un estudio que habla sobre la edad de muerte y la presencia de hipoplasias dentales, que son unas marcas de estrés fisiológico en los dientes. Pues aquí tienen en este artículo una tabla de frecuencias de una distribución de la población y luego pues también hablan del valor de la prevalencia. Aquí ya han escondido toda la parte de ecuaciones grandes y todo esto y ya directamente te dan esas ecuaciones, pero han sido gracias a aplicar estudios de regresión. Y aquí ya pues podemos ver cómo podríamos, si encontrásemos, si supiéramos la edad de nuestro individuo
a lo que sea, ver si nos corresponde la presencia o ausencia de estas características. Otro ejemplo más de cómo se aplica la estadística pues, en nuestro campo. También estaréis acostumbrados a ver este tipo de gráficos, estos gráficos de dispersión, en los que se representa cada punto es una observación, normalmente suele ser cada punto un esqueleto, un individuo, respecto a dos variables. Pues aquí vemos la variable longitud de la diáfisis del húmero y aquí la altura en centímetros. Y si os fijáis, cada punto, cada individuo se representa con su valor correspondiente a una y a otra variable. Y esta nube de puntos, pues cuando entre una variable X y una variable Y existe una relación lineal, vamos a observar este tipo de figuras en las que valores más pequeños de la variable X se correlacionan con valores más pequeños de la variable Y valores más grandes de la variable X corresponden con valores más altos de la variable Y. Esto es muy interesante porque nos está hablando de que dos variables están conectadas. Está claro que si pensamos entre la altura y la longitud del húmero, o la del fémur o lo que sea, es muy probable que individuos más altos tengan un húmero o un fémur mayor. Tú lo puedes pensar y puedes decir, voy a hacer esta hipótesis. Voy a ver si correlaciona en mi población la longitud del húmero con la longitud total del individuo. Y, y entonces, pues bueno, no todas las variables ni mucho menos van a relacionarse, pero estas, pues a lo mejor a priori sí que pensaríamos que tendrían una relación. También si os fijáis, aquí aparece una fórmula, que lo único que es esta fórmula es la descripción de esta línea que trata de recoger eh, cómo se comportan todos esos puntos y generar una línea modelo. Perdón. Aquí también otros ejemplos de cuando se han estudiado para estimar la altura total de un individuo, qué variables se han tomado, cómo se han medido, cómo se han estudiado las correlaciones, todas estas cosas para pasar de medir un hueso o medir una porción de un hueso a medir un esqueleto entero y conocer la talla del individuo. Entonces, hubo gente en el pasado que se dedicó a medir huesos y huesos y huesos y huesos de personas y tratar de entender, pues como en esta gráfica, qué variables correlacionaban para que en el futuro, cuando encuentren esas variables que sean mejores y justo esos valores de sus ecuaciones, estos coeficientes, estos numeritos que acompañan a la ecuación, cuando tú en el futuro pues coges y llegas y te encuentras un esqueleto que quieres conocer su estatura en vida, simplemente tengas que medir la longitud de tu fémur, de tu húmero, de lo que sea, y aplicando esa fórmula puedas llegar a extraer una estimación de la estatura de tu individuo y luego ya pues hacerte el resto de tus estudios. Pero todo esto ha sido a raíz de aplicar estudios estadísticos. Otros ejemplos, pues también, pues como ya he dicho, correlacionar una variable X con una variable Y y ver si existen tendencias. Siempre se puede complicar todo más. Si antes había solo una línea, ahora tenemos dos y podemos ver cómo se comportan distintas poblaciones a la vez. Estudiar dos variables y en dos grupos poblacionales y ver si una se comporta de una manera y la otra de otra, si solapan porque se están comportando igual, etcétera. Y aquí también, pues, otro ejemplo en el que, pues, tú puedes preguntarte, decir, anda, voy a estudiar la composición química de mi hueso y voy a ver si la composición química varía con otros factores. Pues, ¿varía con la región del hueso? Pues sí, no, tengo que tener herramientas para que me digan, esta variable está o no afectada por otra. Entonces, a través de análisis estadísticos, yo voy a ser capaz de extraer este tipo de conclusiones. Esto ya también como para terminar, algún otro tipo de gráfico que a lo mejor podéis encontrar. Aquí divide por categorías de edad y aparecen representados valores de ciertos isótopos que se utilizan mucho pues, a la hora de estudiar
restos, ver la edad de esos esqueletos, ver el consumo de ciertos tipos de alimentos, etcétera. Sin más, esto es para que veáis tipos de gráficos y tipos de estadísticos que se aplican en estudios antropológicos. Entonces, con este gran número de ejemplos que os he traído, vamos a reflexionar un poco sobre la importancia de aplicar estos enfoques estadísticos a estudiar poblaciones. ¿Por qué es importante cuando estudiamos nuestras poblaciones del pasado? Primero, porque nos va a servir para medir la variabilidad de mi muestra, también para identificar patrones y relaciones dentro de mi muestra. Voy a poder usar también esta herramienta para hacer inferencias sobre toda la población, sacar conclusiones sobre ella. Voy a poder testar hipótesis, como ya he dicho. ¿Hay más presencia de este elemento químico en esta región del hueso? ¿Sí o no? Tú estás testando una hipótesis y las dos opciones son sí o no. Gracias a la estadística voy a poder también manejar grandes conjuntos de datos porque aunque tenga 10.000 observaciones, voy a ser capaz de ver cosas juntando todo eso de manera muy sencilla. Y luego, para mí una de las cosas más importantes que tiene la estadística es que vamos, si aplicamos correctamente la estadística, claramente, es que vamos a asegurarnos la objetividad en nuestros estudios. Esto es muy importante porque una cosa es que tú veas y digas, ay, es que parece que estos individuos son más pequeños o hay más patología de este tipo. Pero una cosa es lo que tú observes y otra cosa es que tú seas capaz de demostrar de forma objetiva que eso está ocurriendo o no en tu población de estudio. Entonces, vamos a ser capaces de aplicar y de generar estudios, de generar trabajos más precisos y más confiables cuando estudiamos poblaciones, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es un punto en el que hay que reflexionar que gracias a este tipo de abordajes, la subjetividad un poco del investigador, que siempre existe y no es mala, la vamos a separar y vamos a poder trabajar científicamente sobre esto. Bueno, habiendo hecho ya una introducción sobre la estadística y cómo ya, si nos paramos a pensar, está aplicada en prácticamente todos los trabajos que hemos leído de antropología y de cuáles son las cosas importantes, vamos a hablar un poco, unas pinceladas de la población de estudio, de los tipos de variables y de cómo podemos estudiarlas. Vamos a mirar esas tres cosas. Lo primero, respecto a la población. Nosotros tenemos una población, ¿vale? Que queremos estudiar variables, las que sean. Pero casi nunca, cuando pensamos, por ejemplo, en una necrópolis, en un yacimiento, casi nunca vamos a tener acceso a la población completa. Vamos a tener acceso a lo que se llama muestra, que es una porción representativa de esta población de estudio. Es muy importante cuando hacemos estudios estadísticos, esto pues a lo mejor en esqueletos y esto no, pero cuando se hacen encuestas sobre quién va a votar a un partido o qué cosas, a qué le gusta más a la población, si compran más de este producto, la gente a veces hace un poco mal uso de la estadística y la muestra de estudio, en vez de a lo mejor coger una muestra representativa, pues decide coger una porción que se adapte más al mensaje que quiere transmitir. Entonces, pues hay que saber que es verdad que cuando a veces estamos en un yacimiento, pues tenemos acceso a lo que hay, ya está, pero que bueno, cuando a lo mejor estamos trabajando en otro tipo de estudios, hay que intentar recoger de esa población, que nunca es posible estudiarla al 100%, una muestra representativa de la realidad, porque si no mis estudios van a perder significancia. Y luego dentro de la muestra, como veis, está lo que es el individuo, que es un individuo que tiene la característica en concreto que estudiamos, pues presentada de una manera o de otra. Como ya he dicho, la muestra tiene que ser representativa y pues ha de ser representativa para la variable de estudio. A lo mejor quiero estudiar una característica que es el color de ojos y es pues, verde, azul, violeta y me da igual que sea pues gente mayor, más joven, me da igual porque estoy estudiando la variable color de ojos y a lo mejor me interesa pues
que sean personas de distintas regiones geográficas, pero la edad me da un poco igual. Y viceversa, si a lo mejor estoy estudiando la prevalencia de osteoporosis, pues no me voy a ir a estudiar a un colegio, todos los individuos. Voy a decir, bueno, pues voy a ir a estudiar o a toda la población de individuos entre 10 y 80 años, o voy a centrarme en las mujeres a partir de la menopausia, que ya conozco que este evento ocurre. Entonces, pues a la hora de definir mi población de estudio, tengo que tener en cuenta las variables que estoy estudiando para no generar conclusiones erróneas. Aquí simplemente a modo de ejemplos, dos gráficos y dos aplicaciones de la estadística, pues por ejemplo, este gráfico nos está representando en estas campanas y en dos colores distintos la distribución que hay de hombres y mujeres en la estatura que tienen. Y nos podemos preguntar, pues, si existen diferencias entre este grupo y este otro a niveles de estatura. La estadística que nos va a permitir comparar este grupo frente a este y decir si esta separación que vemos, que para algunos pues dirá, ah, pues es pequeñita, o para otros dirá, uy, están súper separadas estas dos grupos muestrales, si es o no real esas diferencias. Y aquí pues otro ejemplo de pues, cómo correlacionarían dos variables, lo que hemos hablado, los puntitos que representan cada uno un individuo. Vale, hemos hablado del tipo de población, la muestra de estudio, cómo pues hemos reflexionado un poco sobre cómo hemos de cogerla. Y ahora vamos a hablar sobre las variables. Yo tengo una muestra de estudio y tengo variables y yo las voy a recoger. Las voy a recoger tanto en el campo, las voy a recoger in situ, en el yacimiento, como a la hora de hacer mi informe arqueológico o antropológico. Y tengo que entender muy bien qué tipo de variable estoy observando. ¿Por qué? Porque según el tipo de variable, yo voy a aplicar una metodología u otra. Entonces, puede ser erróneo que yo aplique una metodología que sirve para un tipo de variables en otra. ¿Qué tipos de variables existen? Pues principalmente dos grandes grupos, las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas hablan de cualidades, ¿vale? Una cualidad puede ser, por ejemplo, el color de ojos, mientras que las cuantitativas hablan de cantidad. ¿Cuánto tengo de una cosa? Pues, por ejemplo, la estatura. Como dos ejemplos, dentro de estas dos variables, de estos tipos de variables, existen otros dos tipos. De las cualitativas, que son una cualidad, están las de tipo nominal. Nominal viene de nombre y pues significa que, pues por ejemplo, color verde, color azul, etcétera, todas tienen el mismo valor, no están ordenadas. Tiene el mismo valor tener los ojos verdes que azules, que grises, que marrones. Y no importa a la hora de hacer nuestro estudio. Sin embargo, luego están las variables cualitativas de tipo ordinal, que serían aquellas que sí que tienen orden. Aquí, por ejemplo, sería lugar, puesto que ha ocupado un competidor. Pues no es lo mismo haber quedado en el puesto 1, en el puesto 2 que en el puesto 3. No es lo mismo el oro, la plata que el bronce. Entonces, en esta categoría sí influye el orden, ¿vale? Y luego vamos a pasar ahora a las cuantitativas, que otros dos tipos hay. Están el tipo discreto, que es solo una opción, es decir, aquí por ejemplo es el número de hijos de una familia. Tú puedes tener 0 hijos, 1, 2, 3, 4, 20, pero tú no puedes tener medio hijo o 0,47 de hijo, ¿vale? Siempre la discreta tiene una forma de dividirse en unidades, ¿vale? Un pétalo, dos pétalos, 5 pétalos de una hoja, etcétera, de una flor, etcétera. Mientras que la continua es aquellos tipos de variables que se dividen en un continuo. Tú puedes medir 1 metro, 1 metro,54, 1 metro,5742. Entonces, tú puedes dividir cada vez en porciones más pequeñas o más grandes ese valor y no pasa nada. Tu altura o tu peso, según el número de decimales que quieras añadirle, pues tendrá un valor u otro. Pero con el número de hijos, pues eso no lo puedes hacer.
Aquí os traigo 4 ejemplos para que reflexionemos sobre ellos aplicados a nuestro área de conocimiento para ver si somos capaces de ya empezar a ponerles un nombre, ¿no? A las variables. La primera, pues el primer ejemplo es la longitud máxima del fémur, medida en milímetros. Esta variable sería cuantitativa, porque la puedo cuantificar, y continua, porque yo la longitud de un fémur la puedo medir en metros, la puedo medir en centímetros, en milímetros, etcétera. Entonces, y dentro de los milímetros, pues podré decir, tiene 50 milímetros, 500 milímetros, 50,5. Voy a poder dividir más ese valor, ¿vale? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Criba orbitalia, que es una porosidad en las órbitas del cráneo. Y está dividida en estas categorías: ausente, leve, moderada o severa. Entonces yo estoy registrando en mi informe la presencia de criba orbitalia y el grado de severidad. Yo voy apuntando 0, 1, lo que sea. ¿Qué tipo de variable sería esta? Pues sería una variable cualitativa ordinal. ¿Por qué? Porque aunque es una cualidad, tener o no tener la cribra, tienen un orden, no es lo mismo que esté leve a que esté severa. Me va a dar una información extra ese valor, ¿vale? Otro ejemplo, pues el número de monedas que encontramos en una tumba. Pues podemos encontrar en una tumba 200 monedas, en otra 2, en otra 15, etcétera. Pues esta variable es una variable que sería cuantitativa de tipo discreta, porque me va a encontrar una, dos, tres monedas, no 3,47 monedas. Por mucho que aparezca una moneda partida, no se cuenta como se cuenta como una moneda, no como media. Y ya finalmente otro ejemplo sería la orientación de la tumba. Nosotros una tumba la podemos tener orientada al norte, al oeste, al este o al sur. Y esta variable, que también esto es una variable, sería cualitativa porque es una cualidad, estar orientado hacia un lado o a otro, y de tipo nominal, porque a priori, aunque existan ritos y todo eso, que eso ha sido descubierto en el futuro, eh, me da igual, no hay un orden, no es más importante estar en el norte que en el este que en el sur. Al igual que ocurría aquí arriba, pues sí que era importante que, o no es lo mismo leve que esté severo, pues aquí da igual que esté al norte, que al oeste, que al sur, ¿vale? Entonces, pues que entendáis que estas 4 observaciones, que son bastante comunes en cualquier estudio, son variables y cada una es una variable de un tipo, que si simplemente yo hay veces que yo, que llevo muchísimos años haciendo cosas de estadística, me pongo esto escrito en una hoja antes de aplicar mis test estadísticos cuando tengo muchas variables y me digo, esta es de este tipo, esta de este otro tipo. Y cuando ya me he hecho mi esquema mental, pues digo, ala, pues ahora ya aplico mis estadísticos que necesito. Y luego, esto ya hemos hablado del tipo de variables y cada una por su cuenta. Pero es que lo bonito de la estadística es que vamos a ser capaces de identificar relaciones entre una variable y otra. Vamos a empezar a encontrar conexiones. ¿Y esto cómo es posible? Porque las conexiones se establecen gracias a que existe una cosa que es independiente y otra cosa que es dependiente. Entonces, además de conocer si mi variable es ordinal, nominal, cuantitativa, etcétera, cuando estudio dos variables, tengo que saber cuál es la independiente y cuál es la dependiente para poder empezar a hacer estudios sobre ello. Así pues, vamos a empezar definiendo lo que es una variable independiente. Es aquella que nosotros solemos llamar como predictor, explicativa, y es la que nosotros cambiamos para observar su efecto en la variable dependiente. La consideramos la causa, en una relación de tipo causa y efecto, y es la que no se ve afectada por otras variables. Y es la que tú cambias o controlas para probar sus efectos en la variable dependiente, ¿vale? En un ejemplo, así aleatorio, en un estudio que está estudiando el impacto de la cantidad de agua que le echamos a una planta, para ver cuánto crece, la cantidad de agua es la variable independiente, es la variable que tú ajustas. Dices, a esta maceta he hecho 2 gotas, a esta otra maceta he hecho 20 gotas, a la otra 100 gotas. Y voy a ver cómo yo he modificado aquella variable que yo sospecho que es la causa del crecimiento diferencial. Yo puedo pensar, a más agua, más crece mi planta.
Y por eso digo, voy a cambiar la variable independiente para ver cómo cambia la que sí depende de ella. Así, lo que es la variable dependiente es lo que a menudo se denomina variable resultado, respuesta. Es la variable que tú pruebas y mides en el experimento. Esta es la variable que tú mides. Esta variable se espera que cambie como resultado de la variable independiente, de las gotitas de agua, ¿no? Y representa el efecto en una relación de causa y efecto. Como es obvio, depende de la variable independiente. Y lo que he dicho, eso la mides en el experimento. En este estudio de las plantas, pues yo que he echado distintas gotas de agua, la variable dependiente es cuánto me ha crecido la planta. ¿Cómo lo puedo medir? En altura. Me ha crecido todas mis distintas plantas. Una ha crecido 5 centímetros, la otra 7, la otra 9, etcétera. O ¿cuántas hojas han generado estas plantas? Una ha generado una hoja, la otra 5, la otra ha generado 10 hojitas. Pues yo puedo ver si existe una relación entre la cantidad de agua que he echado a mis plantitas y lo que han crecido o las hojas que han generado. Entonces, pues eso, una variable independiente y una dependiente. Y esto hay que entenderlo cuando yo estudio también mis colecciones arqueológicas. Vale, ya hemos hecho un poco de introducción sobre lo que es la población, las variables y cómo se relacionan. Y ahora vamos a hablar, pues muy brevemente, esto es un seminario a modo de introducción, la estadística en media hora es imposible de contar, obviamente. ¿Qué grandes tipos de estadística existen? Hay más, hay gente que hace más clasificaciones, pero yo creo que básicamente, y para el tipo de análisis que nos influyen, existen dos. La estadística descriptiva, que su objetivo, como bien dice su nombre, es describir. Aquí lo bueno es que todo es muy lógico y no es nada inventivo. Aquí casi todos los nombres hacen relación a lo que es la función que hacen. La estadística descriptiva, que se encarga de escribir la población, recolecta, organiza y resume y presenta los datos en manera informativa. ¿Vale? Es la forma en la que yo presento mis datos. Y luego está la estadística inferencial, que me sirve para inferir, para hacer hipótesis y predicciones. Cuando yo ya he encontrado y he escrito mi población, en relación a la característica de interés que sea, me puedo empezar a hacer preguntas. ¿Es que es más frecuente la mortalidad, es más elevada la mortalidad en este yacimiento que en el otro? Pues bueno, empezar a inferir algo después de mi descripción. Y para esta otra parte, pues tenemos herramientas que nos van a permitir efectuar estas hipótesis, contrastarlas y, si queremos, generar predicciones. Entonces, pues están estas dos ramas de la estadística. Respecto a la primera, la estadística descriptiva, ¿cuál es su objetivo? Proporcionar una descripción simple. Aunque no lo parezca, su objetivo es que sea simple, que tú a primera vista, algo que sean muchísimos datos, estén resumidos, ya sea a nivel numérico, como este tipo de gráficas, ¿os acordáis de grupos de edad e individuos que hay por cada grupo de edad? Lo que se llama frecuencia, ¿vale? La frecuencia, el porcentaje acumulado, etcétera. Aquí lo veis. Numérica o gráficas. Existen estos otros gráficos que te van a servir también para que tú rápidamente veas y digas, anda, pues de este grupo es el que menos hay. Tú no tienes que meterte en un documento infinito de datos. Tú dices, de los que menos hay son estos y de los que más son estos, ¿vale? Ese es el objetivo. Y bueno, pues una de las formas en las que medimos, pues es la frecuencia, que hay dos tipos. La absoluta, que que es la que cuenta, es contar uno, dos, tres, cuatro, cuántas veces aparece un valor en mi conjunto de datos. O sea, ¿cuántos individuos de adultos hay en mi población? Uno, dos, tres, siete, 70. Y ese es simplemente el número. Muchísimos trabajos empiezan diciendo, hay 7 individuos del grupo uno, 8 individuos del grupo 2, 20 del grupo 3. Eso es una frecuencia absoluta. Y luego, pues está lo que es la frecuencia relativa, que es la proporción de veces que aparece mi valor
en relación con el conjunto de datos. Entonces, normalmente lo vemos como fracciones, como decimales, como porcentajes. Es muy frecuente, pues aquí os fijáis, la frecuencia de esta categoría y el porcentaje. Y esto se calcula pues dividiendo la frecuencia absoluta por el total. También por eso, si os acordáis, en muchas tablas de estas descriptivas aparece abajo el valor total, porque luego se utiliza para sacar los porcentajes. Entonces, pues bueno, estos son dos estadísticos descriptivos, lo que es la frecuencia. ¿Cómo se suelen representar algunos ejemplos de representación? Pues con estos gráficos de pastel en los que el tamaño de la sección alude a la cantidad de individuos o de observaciones que hay de alguna categoría en concreto. Y aquí, como ya he dicho, el objetivo de la estadística descriptiva es una apreciación rápida, simple de lo que yo estoy estudiando. Yo aquí veo muy claramente que de donde más individuos tengo es de la categoría adultos mayores y de la que menos de la de niños. Y aquí lo veo muy rápidamente, no tengo que estar haciendo un esfuerzo para entender qué pasa en mi población. Otros ejemplos pues serían los diagramas de barras que ya hemos mencionado, en los que la altura de la barra es proporcional a la frecuencia absoluta. Aquí tenemos del valor D de la categoría D 10, que aparece 10 veces, o de la categoría C, pues que aparece, si este es el 2, pues una. Y bueno, el histograma, pues que esto se aplica, es la versión del diagrama de barras para las variables de tipo cuantitativas, ¿vale? Porque como se miden en este espectro, en el que los valores se pueden segmentar, pues se representa así. Estas son algunas representaciones. Y ya hemos hablado de pues, cosas así muy simples y aquí, pues, otras cosas que hace la estadística descriptiva, pues medir tanto la tendencia central de la muestra, a qué extiende la mayoría de los individuos de esa muestra, y también cómo de dispersa, cómo de variable es mi muestra. Esas son dos medidas que obviamente están correlacionadas, pero una te hace entender qué ocurre en la mayoría y la otra te hace pensar en cuáles son los extremos de mi población. ¿Qué medidas de tendencia central tenemos? Es que es probable que conozcáis muchas de ellas, aunque a lo mejor no hayáis reflexionado tanto sobre estos valores. Y pues tenemos la media, la mediana y la moda. La media, que es la suma de todos los valores en un conjunto de datos dividida entre el número total. Aquí lo veis muy claro. Estos son valores numéricos, pueden ser estaturas de un individuo, longitudes de húmero, lo que sea. Es la suma de todos estos valores dividida por el número de valores que hay. Y eso es la media, el valor medio. La mediana es el valor que está en la mitad cuando yo estos valores los ordeno, pues ya sea en un orden ascendente o descendente. ¿Cuál es el que se encuentra en un punto mediano? Y luego la moda. Pues la moda, como podéis imaginar, es lo que más aparece, lo que más vemos en la calle. ¿Qué está de moda? Los zapatos rojos. Pues es lo que más aparece con más frecuencia. Entonces, es aquello que es el valor que en mi conjunto de datos se repite más. Si os fijáis aquí, si yo ordeno esto, me doy cuenta que lo que más ocurre es el valor 7. Aunque la media de estos valores, porque tengo un valor 6 y un valor 23, es una media de 11. A veces, si hay unas muestras muy centradas, unas poblaciones muy centradas, la media, la mediana y la moda suelen coincidir. Pero hay veces que lo que es la moda, el valor que más se observa, si mi muestra es muy dispersa, sea distinto al valor de la media, sea diferente, porque hay una dispersión grande de datos. Sin querer he metido un dato mal, parece una tontería, pero yo a la hora de meter unos valores en Excel, simplemente puedo haber metido un cero de más y de repente mi rango de valores si estoy midiendo longitud de fémur de 0 a 200 y sin querer tengo uno que es 2000, pues obviamente ese valor me va a llamar la atención y por eso es importante entender también la dispersión de los datos, pero bueno, que sepáis, o puede ser que sea un individuo que tiene un extra de crecimiento, que es una persona que se sale de lo que es la tendencia central de mi muestra. Y
Para eso tenemos el otro tipo de medidas, que es la varianza, que mide cómo están. Estos son mis datos, ¿no? Pues, por ejemplo, de longitudes de húmero. Y me va a decir cómo están de dispersos mis valores alrededor de lo que es la media. Hay datos que estarán más dispersos y otros que estarán más cercanos de lo que es la media. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y es otra medida de la distancia. Y luego ya finalmente el rango, que el rango es el valor mínimo y el valor máximo. Yo sé que mi estatura en mi población varía desde este valor hasta este, ¿vale? Entonces te va a dar un overview de todo el conjunto de datos. Eso es respecto a la estadística descriptiva. Y ahora vamos a hablar un poco de la inferencial, que esta yo creo que es más complicada, a veces requiere un poco más de procesamiento y de entender las variables, pero bueno, vamos a hablar levemente sobre ella. Eh, la estadística inferencial, que busca generar conclusiones, necesita partir de lo que observo frente a lo que he esperado. Yo puedo pensar que si algo va a ocurrir, es decir, todos los días que sale el sol hace calor. Pues yo digo, pues lo que espero es que el día que haga sol, haga calor. Entonces yo tengo que ir con mi termómetro, ir midiendo todos los días la temperatura que hace. Los días que hay sol, tengo este valor de temperatura. Los días que está lloviendo, tengo otra. Y yo esperaría, pues eso, más calor los días de sol. Y luego están los resultados que he observado. Si yo cojo y hago una suma y miro todos los valores, pues puedo encontrar de que, efectivamente, hacía más temperatura los días que hace sol. Pero a lo mejor me he equivocado y mi observación ha sido en concreto de un día, pero realmente digo, anda, pues no, pues realmente no existe relación entre la temperatura y si sale el sol o no. O todo lo contrario, a lo mejor me he equivocado y lo que yo observé una vez y lo que esperaría es lo contrario. Entonces, hay que entender que vamos a estar explorando constantemente lo que yo observo frente a lo que espero. Así que, y esto lo vamos a hacer bajo un modelo o un modelo de probabilidad. Normalmente, bueno, este es un ejemplo. Yo tiro un dado, ¿vale? Y en teoría, un dado de 6 lados, pues tienes 6 posibles opciones, ¿no? De resultado. Y tú esperas que la probabilidad de obtener cada uno de estos resultados sea la misma, que es un sexto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 2, el valor 2, 5 veces en un dado? Pues es un sexto por un sexto por un sexto, así 5 veces. La probabilidad de que yo tire 5 veces el dado y las 5 veces me salga un 2 es casi imposible. Este es el valor de esta multiplicación. Y yo ahora tiro el dado, la tiro 5 veces, esto es lo esperado. Y ahora vamos a ver lo observado. Yo tiro mi dado 5 veces y de repente, las 5 veces que lo he tirado, me ha salido un 2. Vale que la probabilidad no es cero, pero yo aquí cuando veo esto digo, anda, o me he equivocado en mi modelo predictivo o estoy viendo un efecto con el que no estoy contando. Estoy teniendo un dado que tiene más peso en el lado del 2. Pues este es el símil que yo quiero usaros para que entendáis que una cosa es lo que tú esperas por tus modelos de probabilidad o de estimación y luego lo que observas. Y tú vas a estar constantemente comparando si esos dos valores encajan o no, ¿vale? Y entonces tú vas siempre a dividir esta relación en tus estudios estadísticos entre si lo que esperas, que es tu hipótesis nula, es verdadero. Siempre vas a estar testando en si es verdadero o es falso. Y tú vas a querer sí ver si tus diferencias, porque tú puedes, por ejemplo, estudiar la estatura de los chicos frente a las chicas. Y dices, bueno, existe una diferencia porque la media de las chicas es de 155 centímetros y la de los chicos 160 centímetros. Pero esos 5 centímetros son una pequeña diferencia
o son una gran diferencia. ¿Son significativas estas diferencias o no? Entonces, yo tengo que ver si estas cosas responden o no a los modelos que yo espero, ¿vale? Y no me vale con lo que yo vea a ojo. Tengo que testarlo a través de unos modelos, aplicando unos puntos de corte, etcétera. ¿Qué tipos de hipótesis manejamos en estadística? La nula y la alternativa. Siempre tenemos el escenario en la que si es la nula es que no hay cambio, no hay efecto, no hay asociación. Siempre tenemos que usarla como base, decir, no existe relación entre la edad y la osteoporosis, no existe relación entre la presencia de hierro y el esqueleto rojo. Esa siempre tiene que ser cuando hacemos test estadísticos, cuando aplicamos programas, la hipótesis de partida. Y luego está la alternativa, que es la que contradice la nula y te sirve para ver si existe o no un efecto, una diferencia, una relación. Entonces, todos los test estadísticos se basan en probar si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Siempre comparas y dices, no existen diferencias entre la edad y la densidad ósea. Em, Aquí, por ejemplo, que me he adelantado un poco. Primer ejemplo, no existe relación entre la edad y la osteoporosis. Mi hipótesis nula. Y mi hipótesis alternativa, que sí que hay relación entre la edad y la osteoporosis. Yo aplicaré un test estadístico en concreto que me dirá que yo tengo la suficiente potencia o no para rechazar, que la gracia es que tú rechaces esta hipótesis y encuentres la relación. Entonces, siempre vas a estar jugando con estas dos hipótesis y tu estadístico te va a decir si vas a aceptar esta o la contraria. Otro ejemplo, hipótesis nula. La ubicación de la tumba dentro del cementerio no tiene relación con el estatus socioeconómico. Pues bueno, puede o no puede ser verdad, a priori, en mi estudio de mi necrópolis. ¿Cuál es la hipótesis alternativa cuando yo estoy planteando mi problema? Pues que la ubicación de la tumba dentro de mi cementerio sí que depende del estatus socioeconómico. Y las que están más cerca de la iglesia, pues son de estatus económicos mayores, tienen más ajuar, etc. Yo siempre tengo que establecer las dos opciones, que no hay efecto y que sí. Y mi estadístico va a ser el que me va a decir, elige una o elige la otra, ¿vale? Y luego ya finalmente, esto es a nivel de una variable y de dos, o sea, perdón, de una pregunta. Pero también podemos explorar cómo esta relación ocurre entre dos variables, estas tendencias de que si una aumenta, la otra aumenta, si una aumenta, la otra disminuye. Y como ya he dicho, existen tres formas, ¿no? Una relación positiva, si la variable A aumenta, la B aumenta. Una relación inversa, pues por ejemplo, las horas de ejercicio y peso. Es probable que pensemos que hacer más horas de ejercicio nos haga tener menos peso. Y bueno, obviamente no todas las relaciones, no todas las variables tienen por qué estar relacionadas. Los días de sol al año y el peso que tenga una persona, probablemente si yo lo represento, no están relacionadas. ¿Y cómo lo mido? ¿Cómo mido yo estas relaciones? Pues usando coeficientes de correlación. La correlación es par, van estas variable A y B comportándose en conjunto. ¿Os acordáis de una de las tablas que tenía un valor de 0, lo que sea? Este valor, que puede ser negativo o positivo, y que va entre 0 y 1, de -1 a 1, vamos a ser capaces de, a través de este número, que lo obtenemos con un análisis estadístico, conocer la relación y fuerza de esta relación entre dos variables. Un valor de 1 nos habla de una relación lineal perfecta y de tipo positivo. Una relación de -1, una relación perfecta pero negativa. Y 0, que no hay relación. Y estaremos moviéndonos en esta escala. Cuando veamos nuestros individuos en este formato de dispersión, pues podremos sospechar estas relaciones negativas. O sin embargo, en este contrario, pues relaciones positivas. Entonces, más o menos, este ejercicio de representar nuestros individuos con una variable y con la otra, pues nos va a ayudar a empezar a observar eh, qué ocurre más allá.
en este seminario no vamos a entrar en detalle, pero bueno, por hacer un súper resumen, según el tipo de variables que yo tenga, ¿os acordáis al principio? Cualitativa, cuantitativa, cómo se combinen, yo voy a tener distintos test estadísticos que son los que voy a usar para comparar y poder testar mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. Entonces, si yo tengo dos variables cualitativas, usaré el chi cuadrado. Si tengo una variable cualitativa con dos categorías y una cuantitativa, el test de Student o el de Wilcoxon, que es su alternativa. Si tengo una cualitativa con tres o más categorías y una cuantitativa, aplicaré una nova o Kruskal-Wallis, que es su alternativa. Y si tengo dos variables cuantitativas, peso y altura, gramos y longitud, etcétera, haré un test de correlación, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esta tabla? Que yo tengo que hacer el ejercicio siempre, al principio de mis estudios, de saber qué variables tengo, de qué tipo son. Porque si yo no sé si mi variable presencia de criba orbitalia, mi variable longitud de fémur, etcétera, qué tipo de variable es, yo voy a llegar y cuando me digan, ay, tienes que hacer estadística para ver si tus resultados soportan la idea de que los individuos con más criba orbitalia tenían menos longitud del hueso. Pues no vas a saber, ay, ese chi cuadrado que me suena de la universidad, tengo que usar eso, o tengo que usar la ANOVA, porque la gente me ha dicho que con la ANOVA siempre va a quedar súper bien todo. Y tienes ahí un lío en la cabeza y no sabes cuál es porque no te has sentado y no has hecho, yo ya te digo, yo escribo en una hoja, esta es de este tipo, esta de otro tipo. Y ya directamente con eso me voy a este tipo de resúmenes y digo, ah, pues tengo que usar un H cuadrado, un TD student, etcétera. Entonces, simplemente para que sepáis que todo empieza desde el principio, no podemos querer corriendo y decir, ah, yo quiero hacer chi cuadrado. Vale, tú quieres hacer chi cuadrado, pero ¿realmente te hace falta? ¿Ese es el análisis estadístico que tú necesitas? Pues lo sabrás según el tipo de variable que tengas. Y hasta aquí, esto es todo. Espero que os haya servido como un punto de introducción a que la estadística no es esa cosa rara que hace gente por ahí y que no tiene nada que ver con vuestros estudios del día a día en el área de antropología, de arqueología, y que sepáis que aunque no lo habéis, no seáis conscientes, sois estadísticos también cuando hacéis estudios de antropología. Así que esto es todo. Muchas gracias. Aquí tenéis mi contacto, mi email que también Natasha os puede proporcionar si hace falta. Y bueno, deciros ya a modo fin de este seminario que desde AITA BioArc se ofertan una serie de cursos y entre ellos tenemos un curso de estadística más amplio, son 5 clases, tanto en castellano como en inglés, que además ya no solo se habla de estadística, sino aprendemos a usar R, que es una herramienta gratuita que se utiliza mucho para hacer todo este tipo de análisis a día de hoy. Entonces, pues bueno, que sepáis que desde AITA se oferta este curso. Y nada, esto sería todo. Muchas gracias.